Listo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias. Muchísimas gracias por la invitación al equipo de Vitango, de la municipalidad y también los amigos con quienes venimos trabajando hace mucho. Para los que no vieron, yo soy Máximo Jacobi, me formé en Historia del Arte, la carrera de Artes de la UBA. Trabajé muchísimo en arte contemporáneo y en los últimos años los últimos 6, 7 años, empecé a trabajar cada vez más fuerte en gestión cultural en el sentido más amplio. Aclaro esto para que vean un poco dónde vengo y va a tener mucho que ver con lo que diga. Siempre entendí que lo más interesante para mí del arte contemporáneo era, aunque muchos no lo consideren así, la capacidad que tuvo durante el siglo XX de abrirse a otras disciplinas, de romper con ciertas estructuras de las artes visuales o las artes plásticas, que eran hasta ese momento, y empezar a coquetear y dialogar con otras disciplinas, porque entiendo y me apasiona y me gusta. Cada vez más los productos, las experiencias, los artistas que entienden lo que hacen en una lógica transdisciplinar, más que las visiones más cerradas, si se quiere. Así es como terminé trabajando cada vez más fuerte en gestión, y los últimos años trabajé en el Ministerio de Cultura en el área de economía creativa, de industrias culturales, o economía creativa para otros, se llamaba la dirección. Ahí trabajamos muy fuerte con Uruguay, pero también veo ahí a Andrea, con Brasil, se trabajó muy fuerte con toda la región, y un poco en esta tesitura, tratar de empezar, y voy a tomar esto como pie, de entender qué pasa con este advenimiento de la creatividad en estos años, a qué vino a reemplazar. Hay muchos prejuicios con la palabra y con el campo que encierra la creatividad, y creo que estaría muy bien empezar a hacer algunos apuntes sobre eso. ¿Qué es lo que yo hice para esta charla? La verdad es que me van a tener que tener paciencia, porque todo este dispositivo es nuevo para todos. Para mí es muy extraño estar dando una charla en mi casa. Puse un cuadro de un amigo, busqué un rincón que tuviera un fondo blanco, cómo hablo a la cámara, veo a 6 personas, a 10. Bueno, hay algo de esta exposición de la intimidad, de algo de lo que nos está pasando a todos, que es muy extraño, que es muy trágico por momentos, que es angustiante por otros, que es excitante por otros momentos, cuestiones nuevas, cómo dar una conferencia, que ya no es más una conferencia, cómo yo pienso lo que digo y cómo me anoté, a diferencia de cuando doy clases o charlas. Trato de imaginarme cómo ustedes están y van a recibir esto, cómo hacer una charla más amena desde el iPad, cómo mantener el ritmo, cómo va a ser la conversación después, en fin. Así que creo que nos tenemos que tener todos paciencia mutuamente, y de alguna manera esto es una tautología, se cierra en sí mismo. El tema de esta charla y de esta conversación es un poco también lo que todos están viviendo en este momento, yendo a una conferencia sin salir de la casa. Lo que antes hacíamos dentro de lugares del campo cultural, ahora sucede en un ambiente inesperado, con tecnologías que nos confunden y que vamos aprendiendo a manejar. Y este tipo de cambios son algunos de los ejemplos de lo que nos viene sucediendo y nos van a pasar, evidentemente, en los próximos 6 meses, año, 2 años, y quien dice sea un cambio del cual ya no, en algunos aspectos, no haya retorno. Lo que les contaba Gabriela, Gaby y Rodrigo, un poco tratamos de ordenar esto. Yo me hice unos apuntes que tienen acá, trataré de ir lo más prolijo posible sobre apreciaciones, ideas que yo traté de pensar, que vengo pensando estos días, y que traté de pensar, nos ordena esta charla, una conversación en la segunda mitad, y veremos ahí cómo sale. Entiendo y ahí empiezo, ¿no? Que la verdad lo que está pasando en estos días fue una suerte de terapia de shock. Hay algo que sucedió, no de un día para el otro, pero sí más rápido que lento, y está generando una serie de cambios, de aceleraciones, de intervenciones que nos han modificado a todos. En la Argentina se
que el proceso de la cuarentena fue distinto en Uruguay, para los que están en otros países, cada país tomó resoluciones diferentes, pero acá el día de la cuarentena pasó a ser un día particular, del cual todos dejamos de salir, quedaron personas separadas en casas, hay una suerte como de muro de Berlín en algunas situaciones en las que se nos ha vuelto a todos bastante aparatoso el día a día, pero también generaron este shock una serie de aceleraciones y cambios en otros aspectos, por ejemplo en la cultura y en el campo de la creatividad. Voy a tratar de hacer muy corto una diferencia en lo que yo entiendo entre industrias culturales e industrias creativas, o esto que se entiende como la creatividad, o lo que yo entiendo que no es la acepción quizás general, ha venido cambiando en estos años y creo que su mayor potencia para entrar en el campo de la cultura. ¿Por qué yo creo que es correcto en algunas gestiones hablar de industrias creativas y no culturales? Porque desde mi punto de vista, las industrias culturales quedaron en una suerte de categoría de lo que el campo de la cultura y las propias formas de relacionarse, las dinámicas del campo de la cultura, viene trabajando hace muchísimos años. Vamos a decir, el siglo XX, quizás repito mucho esto, pero para que todos nos ubiquemos de la manera más visual o práctica posible, generó muchas revoluciones, pero también asentó y fijó muchísimos límites y bordes. Creo que todo ese proceso, sobre todo hasta los 70, 80, donde la creatividad empieza a aparecer y empieza a vislumbrarse como una nueva categoría, lo de las industrias culturales, que en algún momento fue muy renovador, comenzó a convertirse en una suerte de cárcel para las producciones. Entonces las industrias culturales dividen la cultura en sectores que tenían que tener una serie de lógica, la de industria, generar algún tipo de productos repetitivos, que tuvieran una cadena de valor clara, monetización, etc. Ahí aparecieron una serie de definiciones que comenzaron ya no solo a generar nuevas posibilidades, sino más bien a encerrar y armar ciertas rispideces y conflictos con tensiones dentro del campo, tensiones entre los sectores. Y en general los artistas, o la mayoría de los artistas, en sus procesos productivos y creativos, no tienen esos conflictos que después el mercado de la circulación o las divisiones de estos campos les producen. Creo que los estudios de las industrias culturales comenzaron a trabarse muchísimo en estos años, la productividad, las políticas públicas, las políticas privadas alrededor de eso, qué pasa si yo soy del sector audiovisual que tiene una serie de mediciones, impactos, producciones, etc., a diferencia de las producciones de las artes visuales, en fin. Y después vemos obras, intervenciones, artistas, experiencias que comenzaban a tensar esto y a sumar a otros. La creatividad vino a ayudar un poco a ampliar estas categorías, o sea, a incluir lo transdisciplinario, lo interdisciplinario, a sumar algunas acepciones que no estaban hasta ahora, como la publicidad, la arquitectura, la gastronomía, pero también deja abierta la puerta a otras instancias de esto que podemos llamar el espacio creativo, el campo creativo, pero también modificó las relaciones, en lo que al final de la charla voy a tratar de abrir para que hablemos. Para mí hoy prevalece que es la experiencia creativa, esta es una categoría mía, yo creo que la experiencia creativa ha venido a modificar lo que teníamos hasta ahora como la experiencia estética, que se volvió ciertamente cerrada. La experiencia estética empezó a ser una forma modular de vivir y apreciar las distintas expresiones y productos del arte, desde una película a una performance, a una obra de teatro, a un libro. Regulado por quién es el emisor y quién es el receptor, quién es el artista y quién es la audiencia, por dónde lo recibo, en fin, categorías, descripciones de esta categoría, esta forma de consumir y de apreciar el arte. La creatividad del arte en términos generales. La creatividad creo que tiene como aporte la posibilidad de mover, de sacudir esto y darnos nuevas aperturas. A estas nuevas aperturas de los últimos 10, 20 años, bueno, ahora viene una crisis global, un fenómeno en el cual todos estamos tratando de entender qué está pasando, semana a semana cambia la información y cambian nuestras ideas, cambian nuestros humores, no sé si a ustedes les pasó, pero mi humor hace un mes en cuarentena no es el mismo que ahora. Mis expectativas hace un mes con la cuarentena no tienen las mismas conclusiones hoy. De los 70 libros yo me agarré después para mostrarles, porque creo que guía un poco para ver qué cosas estamos pensando, ¿no?
los libros que me empecé a sumar para leer y releer, apenas avancé 1 o 2 capítulos, me la paso entre el libro, la telereunión del teletrabajo, aprendiendo a jugar al Fortnite con mi hijo, viendo los noticieros, ordenando una y otra vez la casa, paso del optimismo al pesimismo absoluto, todo esto que empiezo a ver que me atraviesa, que antes no era material para mí de reflexión, o por lo menos no era material central de reflexión para una charla o compartirlo, hoy se vuelve el tema de discusión de todos. Entonces, esta idea, este chiste de proponernos un nuevo orden, encierra un montón de posibilidades y de acepciones y de conflictos, pero desde un contexto muy particular, ¿no? Un contexto donde enunciamos ideas y vamos a proponernos debates y conversaciones en contextos que no nos atravesaban hasta hace 2 meses y que hoy modifican centralmente lo que pensamos, opinamos, desde dónde lo pensamos y de dónde lo opinamos. Este nuevo orden, pensar un nuevo orden, que era la excusa de esta conversación, por supuesto que me lleva a 2 lugares, ¿sí? Entendido esto de que la creatividad es algo que viene a ayudarnos, o que yo propongo lo tomemos como un área, una definición, una serie de prácticas, de obras, de percepciones, de lo que fuera, que nos puede ayudar, y son de alguna manera para mí atajos a buscar nuevas formas, nuevas estrategias en lo que se viene. Creo que se viene un nuevo orden, pero no estoy tan convencido que lo que haya es una revolución de paradigma, ¿no? Es lo que vengo viendo últimamente, como en otros momentos de la historia de la humanidad hubo revoluciones científicas para pensar, ¿no? En Kuhn, en Popper. No veo que vaya a haber, escucho que hay mucha esperanza en que esto cambie todo, no tengo la percepción de que todo vaya a cambiar a ese nivel, sí siento que van a haber nuevas ideas y nuevas formas de relacionarse. Por eso un nuevo orden puede ser algo muy productivo, o puede ser también una gran trampa. Si va a haber un nuevo orden, ¿quién nos va a ordenar? ¿Quién nos va a disciplinar? ¿Quién va a dirigir qué ideas van a dirigir ese nuevo orden? Ahora voy a enunciar algunos cuadros y después les voy a pasar este PDF que me llegó de un estudio de impacto en Inglaterra, donde ya empezaron a analizar curvas de daño para diferentes sectores de la productividad cultural, según desde qué sector vengas, qué va a pasar con el daño en los primeros 6 meses, en el año, en los 2 años. Analizan bastante crudo quién es nivel de mortandad de los emprendimientos, la idea de vencedores y vencidos, quién va a ser veloz para modificar sus ideas, sus productos y vencer en esta crisis, y quién va a terminar por cerrar, por decirlo en términos económicos. Pero plantea algunas ideas que son bastante obvias, que ahora se las voy a pasar para tratar de empezar a imaginarnos. Y creo que si algo tenía sentido, yo pienso, tenía sentido esta charla, es más que dar certidumbre, yo no las tengo, es tratar de generar alguna base de ideas, bueno, de qué cosas sí sabíamos cómo venían funcionando, qué ideas, qué conceptos, de nuevo, qué categorías podemos discutir, cuáles nos pueden servir, cuáles podemos contenernos, cómo van a ser estos procesos de contención colectiva que está pasando con las relaciones, y con toda esa información, tratando de compartir toda la información posible, ir pensando un futuro. Sí creo que es necesario que todos los que ocupamos distintos roles en el espacio de la cultura, en el campo de la cultura, tenemos que empezar con las ganas, con lo que podamos, pero creo que hace una responsabilidad y una ética de trabajo desde el lugar que ocupemos, una responsabilidad intelectual, empezar a tratar de adelantarnos y a pensar cómo va a ser esto. De la misma manera que hay entidades que están pensando hoy la crisis sanitaria, alguien me puede decir, de hecho hablé hace esta semana con una amiga mía que es la secretaria de Patrimonio en este momento de la Argentina, Valeria González, y discutíamos en qué momento hay que empezar a hablar de los museos, ¿no? Ella decía, yo ahora no estoy en un comité de crisis y no soy parte, los museos no son parte de la discusión. Bueno, sí, el capital simbólico del patrimonio o de la visualidad o de algunos materiales de los museos
en las acciones de crisis del Estado argentino. Y bueno, ahora, ¿en qué momento tiene sentido empezar a hablar de la realidad de los museos, de la resiliencia de los museos, de qué puede hacer un museo o un espacio de patrimonio por esta crisis? La verdad es que no lo sé en qué momento, pero evidentemente nos tenemos que poner a pensar todos los agentes y empezar a presionar en el momento que creamos necesario para intervenir en estas conversaciones. Hoy, en la Argentina, pero cada uno después me podrá contar y cómo lo están manejando en Uruguay o en otros países, entendemos que un lugar como Tecnópolis o el CCK va a tener otras funciones. Podrá ser un hospital, por ejemplo, o un lugar donde sesionen los diputados, se está hablando hoy, o un espacio donde se junten, se haga acopio de material de emergencia. En algún momento la emergencia sanitaria va a empezar a acomodarse y van a aparecer otras urgencias. Y en alguna de esas otras urgencias, nosotros los que trabajamos en la cultura vamos a ser protagonistas. Tanto porque las vamos a sufrir, porque vamos a tener muchos daños dentro del campo cultural, pero también porque tenemos mucho para dar a una construcción, si se quiere, más grande para la solución colectiva, nacional o regional, que es mi esperanza para discutir hoy. Si pensamos para pensar esos cambios, creo que en esta apertura que nos daba la creatividad hay una muy positiva que es la de otras narratividades. Si la creatividad nos traía lo que pasa a la gastronomía, lo que pasa a la arquitectura, lo que le pasa a las audiencias siendo activas dentro de la construcción de una obra de arte, aparecen, y lo hemos visto en los últimos años, temáticas que no eran tan importantes en esas categorías más viejas de las industrias culturales, como el ambiente, la discusión de género, las propuestas, bueno, sobre la identidad sí tenían más presencia, y ahora son por suerte el centro de estas discusiones, y bueno, modifican todos los aspectos, tanto de la creación, la circulación, como el consumo de una obra. Eso que veníamos procesando de alguna manera y con muchas tensiones, la tensión sobre la discusión de género, y sobre todo el feminismo, que fue quien tomó la vanguardia de esa discusión, generó muchas tensiones en los últimos años y muy positivas. Bueno, ahora esta crisis, bueno, paraliza algunos espacios, activa otros. Vamos a tener que ver cómo no perder esas nuevas narrativas que nos hacen mejores a todos los que no las teníamos incorporadas o las teníamos incorporadas. ¿Se entiende eso, verdad? Si alguno de los 8 que veo en la pantalla se va entendiendo. Sí, perfecto. Tengo algunos. ¿No? Bueno, esto es otra locura de estas charlas. Yo ahora sé los nombres de las personas a las que les estoy hablando, ¿no? En una conferencia en el Solís, son caras, algunos miran el celular, ahora veo nombres, que es impactante para mí. Si hago así, veo más personas. Un poco el rol de paso, así avanzamos, porque si no voy a tardar mucho. Vamos a lo positivo, después hacemos algunos balances, pero cosas que yo sí veo positivas. Hoy, contexto actual, ¿qué tiene la cultura y la creatividad? ¿No? Es esto que estoy metiendo porque se me metió a mí en los últimos 4 años por la gestión. Creo que hay algo que nos aparece que nadie puede negar. En el estado de encierro y de aislamiento, esto se llama el aislamiento social preventivo o social y sanitario, no sé, ahora cada país lo llaman de alguna manera, la cultura y la creatividad nos han salvado a todos. Si hay algo de este experimento inédito y extraño, global, que genera unas instancias de mierda muy grandes, hay unas muy positivas, que es que la cultura nos ha salvado. Si hay algo que está uniéndonos a todos y nos está salvando, por lo menos, me arriesgo a decir un número, en un 80% de nuestra agenda diaria, es la cultura. Y agrego la creatividad. ¿Por qué? Porque, y pienso en mí, y pienso en los que voy hablando, o miramos películas, las plataformas de streaming son nuestros mejores aliados. Los diarios, ahora los periódicos, los diarios, como les digan en cada lugar, tienen secciones de recomendación de videojuegos inéditos. Ahora hay 3 videojuegos comentados por día en Infobae. Tenemos espacios compartidos familiares y vecinales, comunitarios, a partir de recomendar los libros, películas, vemos recitales y vemos a nuestro músico favorito desde Instagram. Abrimos Instagram, ahora puedo subir unas imágenes y hay 7 entrevistas en vivos de personas que conocemos más o menos o no teníamos llegada y uno le hace preguntas.
Te digo, esas cercanías que veíamos de la revolución, del 2.0, ahora pasaron a otra instancia de un día para el otro. Consumimos cursos, nos capacitamos en bordado, buscamos temáticas y le recomendamos. Todos somos panaderos o cocineros, o estamos con alguien compartiendo la cocina. Se agotó, digo lo del pan, porque yo venía siguiendo un canal y me había anotado en un taller y se suspendió que se llama Gluten Morgen, y me conecté y me dijo, tengo pedidos, le subieron las cantidades, digo, para empezar a ver números de likes y de asociados, hay escasez de levadura, no hago el chiste del pan, digo, es una realidad, y esto tiene que ver con cuestiones muy puntuales de cómo nos está atravesando esta crisis. Entonces, si la modificación del tiempo, la apreciación del tiempo, la conexión con nuestros pares en un estado de aislamiento, hace que se agote la levadura, bueno, debería darnos indicadores de qué pasa con el consumo y la producción de música, con el consumo y la producción audiovisual, etcétera, etcétera, etcétera. Nos volcamos a ver qué pasa con la mixtura entre gastronomía, encuentro y solidaridad. Entonces, esto nos hace vernos de otra manera, pero también nos da una forma de presentarnos a otros campos muy distinta, ¿no? Cómo explicar el rol de la cultura hoy. Bueno, hoy es muy fácil de explicarlo. Algo que hace años era cuestión de debates, cómo desde la cultura nos metemos en la mesa de la discusión de las políticas públicas, cómo nos relacionamos entre el capital público y privado, qué tiene para agregar a las empresas, ¿no? Esto estaba de moda desde el desarrollo de la responsabilidad empresarial. Bueno, hoy está muy claro qué rol puede ocupar un artista en la construcción social, política y económica, ¿no? Productiva. Tenemos mucho para hacer. Ahora, por supuesto que aparecen otras preguntas. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Quién va en este nuevo orden? Bueno, ¿quién va a poner este nuevo orden? ¿Cómo va a venir ese nuevo orden? Hoy vemos que hay una redimensión institucional. Perdón. El rol del Estado se vio en una hiperexposición en el último mes, o en los últimos 2 meses. Cada uno ahí se tendrá que tener el Estado que pueda o que quiera, ¿no? Algunos estados reaccionan mejor, otros estados reaccionan peor. Algunos pensamos que reacciona mejor el estado del otro, que es más verde su pradera y mutuo, ¿no? Pero bueno, ahí hay una gran expansión del Estado que se viene discutiendo. Habrá que ver qué pasa con esa expansión y qué rol tomamos nosotros desde el campo cultural con esa expansión. Hasta dónde esa expansión va a ser positiva y dónde esa expansión se puede volver disciplinadora, controladora o negativa. ¿Qué pasa con los nacionalismos? ¿No? ¿Qué va a pasar? Ahora podemos hacer ese repaso. ¿Qué va a pasar con los nacionalismos? En fin. Pero bueno, en este orden de experimento no hay ninguna certidumbre, tenemos que ir viendo y compartir muchísima información para estar atentos a estas cuestiones que nos atraviesan más o menos desde nuestras prácticas. Ideas sobre este nuevo orden que saqué de este informe, que se atrevía a decir, a ver, ¿qué sabemos y qué no sabemos? O sobre todo me atrevo a decir, ¿a qué sabemos y qué nos empezamos a imaginar? Y tiraba algunos tips en un cuadro. Decía, bueno, las nuevas reglas que van a aparecer para imponerse y que nos van a atravesar de distintas formas a nuestro quehacer diario, tanto privado como laboral. Decía, bueno, vamos a tener un mundo, me anoté los 4 puntos, después podemos agregar otros en las preguntas. Un mundo sin circulación global, sin viajes, sin transbordos. Esto va a modificar a algunos sectores en sí, y en el cuadro ponía, al turismo lo asesinó, ¿no? Es una suerte de suicidio global masivo, donde lo suspendió por un año, y hay otros sectores donde los no viajes los va a potenciar, el e-commerce, o quien ya tenía una plataforma virtual de circulación. Hablaba de una higiene particular y de normas y de políticas, de políticas específicas para la higiene que no van a ser solo sanitarias, sino que van a repercutir en formas simbólicas y relacionales.
El control de las multitudes nos va a afectar muchísimo, el control de las multitudes para las formas de entender la ciudad, desarrollar una ciudad, de generar un contenido público. ¿Qué va a pasar con las artes vivas? El arte en vivo va a tener, por supuesto, serios conflictos, pero la necesidad de ponernos a repensar esas relaciones, pero también vamos a necesitar definiciones estatales y legales, voy a decir directamente, legales, de cómo se van a dar esos procesos. Y cuando estén esas normas, cuando estén esos pensamientos de cómo, esas propuestas de cómo van a ser esas actividades, van a surgir otras situaciones colaterales, como por ejemplo, creo yo, el resurgimiento de un underground fuerte, como el que tuvimos en los 70 y los 80, basado en la informalidad y la ilegalidad. Cuando se diga que no se puede estar, calculo la propia necesidad de los artistas y del sector, va a volver a copar los sótanos y de alguna manera más o menos informal, como quien hoy rompe la cuarentena para cruzarse con alguien o ir a comprar algo, lo que fuera. Pero creo que esa búsqueda de un nuevo orden va a generar también nuevos desórdenes que quizás no estábamos viendo en los últimos tiempos, donde esa vanguardia, ese underground se había vuelto mainstream, ¿no? El proceso de los 90 y gran parte del 2000 fue convertir ese underground, en cultura. De esas reglas se hablaba también de una muy fuerte en políticas para la protección de poblaciones vulnerables, y vamos a tener que definir ahí qué es una población vulnerable, que seguramente no se rija de las mismas maneras que la regíamos hasta ahora, ¿no? Aparece que además de las poblaciones divididas por clases económicas, aparecen los adultos mayores, van a aparecer otros rasgos que las investigaciones o la propia pandemia nos va a dar. Y después cambios de hábitos, y ya vamos pasando al final de esto. Hablen cambios de hábitos. El trabajo remoto, por supuesto que son obviedades, cuestiones que veníamos discutiendo desde el trabajo del futuro en los últimos años, ahora aparece de un día para el otro exacerbado, y la prueba es que todos entendíamos que esto iba a pasar, pero no sabemos usar Zoom, nos empezamos a entender ahora con 200.000 herramientas de reuniones de teletrabajo, nuestros jefes empiezan a entender para qué les puede servir o no el teletrabajo, el peligro que puede empezar a ejercer para algunas ideas del capitalismo el teletrabajo, en fin, hay que estar atento a esos dos puntos. ¿Cómo vamos a procesar todo este mix entre cultura, de cultura del trabajo y cultura de la vida cotidiana, de la privacidad? Si voy a vivir del teletrabajo y voy a trabajar desde mi casa, yo no lo sabía hacer. ¿Cómo voy a generar mis espacios afectivos y mis espacios laborales y cómo cada uno va a afectar al otro? Ese balance o no entre trabajo y vida. Bueno, lo que estamos viendo ahora, subieron los picos de consumo digital, bajaron, por supuesto, otros pagos e ingresos y subió el consumo digital. ¿Qué va a pasar con el e-commerce? ¿Todo es plausible de ser e-comerciable? No lo sé. Digo, todo puede subirse a un delivery, a un Globo, a un Rappi, a una moto y ser enviado. Y bueno, ellos no lo pusieron, pero me sumé yo. Van a cambiar fuertemente y ya están cambiando los estándares de estilo de vida. Lo que se vendía como un lifestyle que estaba atravesando la creatividad y de alguna manera la cultura hasta hace un mes, va a ser modificado ahora. Lo que llamamos el influencer, lo que un influencer vendía, lo que esperábamos de un músico, ¿no? A quienes les pedíamos opiniones, entiendo, me imagino, van a cambiar radicalmente en los próximos, no digo 2 años, digo 2 meses. El advenimiento de los sanitaristas, bueno, entonces, ¿a quién le pedimos una opinión? ¿A quién le pedimos otra opinión? ¿Y qué rol puede ocupar el de la cultura? Agrego, esto es una opinión, es una opinión personal, pero me parece que está empezando a darnos algunas enseñanzas de que en la charla intercultural, en la charla transdisciplinar, siguen siendo interesantes las disciplinas para que nos dé un producto. ¿A quién le pregunto cómo me contagio y cómo no me contagio? ¿A quién le pregunto sobre políticas públicas? ¿A quién le pregunto sobre poesía y sensibilidad? Porque a veces creo que ponemos en distintos roles a las personas equivocadas. ¿Cómo
¿cómo nos imaginamos? Bueno, ¿cómo nos empezamos a imaginar esto del día después, cuando volvamos? Yo voy ya por la cuarta propuesta que tengo de participar de plataformas, una con Canadá que se llama When We Return, otra desde el Centro Cultural Roja estamos armando el Centro Cultural Post-Pandemia. Ahora todos estamos obsesionados porque tenemos mucha necesidad de empezar a adelantarnos a pensar el día después. Y mi primera pregunta para esta charla era, ¿el día después de qué? ¿Cuándo va a ser esa fecha? Nos vamos a poner fechas como el día de, digo, este día que tenemos de la historia de, dame un dato que a mí me ponga y me ordene, ¿cuándo va a ser? ¿El día después de cuándo? ¿Ya pasó ese día? ¿Ya va a venir? ¿Quién lo dictamina? El otro espacio para la imaginación, y que a mí me asusta mucho, es el de la normalidad. Estamos todos con volver a la normalidad. ¿Cómo hacemos para volver a la normalidad? Y creo que el mayor daño que nos puede hacer esta crisis es volver a la normalidad. Si volvemos a la normalidad como el estado anterior a esto, el mundo entró en un estado de neurosis compulsiva muy importante. Si no puede, por su depresión, ver los daños, pero también las posibilidades de esto, en todo caso entiendo que somos músculos y que instintivamente tratamos de volver a lo conocido, y nos encantan los lugares en los que nos sentimos contenidos, y a las dinámicas, a las agendas, digo, a las relaciones, porque nos entendíamos ahí. Inevitablemente esto nos tiró por la cara que vamos a tener que construir en todo caso una nueva normalidad que desconozco. Y digo, tenemos la oportunidad de hacer esa normalidad un poco más, ser un poco más protagonistas de esa normalidad. Porque en todas estas palabras, orden, normalidad, administración, digo, aparecen roles. ¿Quién autoriza? ¿Quién administra? ¿Quién regula? Bueno, tenemos que ver qué rol va a tomar la cultura y nosotros, qué va a pasar con los artistas, qué va a pasar con la audiencia, que se empieza a modificar por esto. Quiero decir con este pensamiento, para pasar a las oportunidades, qué es lo que vamos a tomar activamente para generar mella. El mundo está en estado de shock y está esperando respuestas. Bueno, tenemos la oportunidad de levantar la mano. Por otro lado, se dio de una manera muy particular. Afectó al primer mundo y dejó a los países en desarrollo con un changüí, con un tiempo, ¿no? Hemos entrado todos en estado de cuarentena antes, estamos todos ahora conectados virtualmente, vemos las mismas noticias, aparece esta sensación de que estamos en una suerte de inédito estado de igualdad, que por supuesto, desde mi punto de vista, va a desaparecer cuando haya que generar distintas fuerzas y desembolsos económicos para salir de la crisis. Entiendo que Canadá y Alemania van a estar mejor parados que Argentina y Brasil, no quiero que nadie se ofenda. Pero digo, nosotros vamos a tener muchas más restricciones para salir que el primer mundo, pero hoy estamos, creo yo, en un estado de ventaja. Creo que, de hecho, mientras las noticias que yo veo de Italia cuentan muertos, entonces, que es un estado bastante triste y de inactividad, nosotros estamos pensando actividades, soluciones, dinámicas, refuncionalizar espacios, eso nos está dando algo. Entonces creo que hasta en tiempos físicos vamos a tener 1 o 2 meses para anticiparnos a todo lo que se viene. Oportunidades, y después hacemos ya un último punto para abrirlo. ¿Estamos bien en tiempo? Sí, 40 minutos vamos. Bien. Creo que hay una gran oportunidad para Latinoamérica, para la región. Esto es algo que por supuesto venía sucediendo, que Latinoamérica, y sobre todo los países que, y me hago cargo, me pueden cuestionar por esto, pero creo que Argentina, puede ser que Uruguay también, países que no nos sentíamos tan partes de Latinoamérica o no éramos tan parte de alguna construcción de la identidad de Latinoamérica, hoy estamos participando mucho más activo de esa discusión. Sí, creo que se demostró en los últimos años que el aglutinante, que el significante de Latinoamérica nos incluía, nos permitió tener una conversación más activa.
tenemos una oportunidad conjunta para hacer esa conversación más rica. Es una conversación muy compleja, porque en Latinoamérica también hay que definirse. Creo que a favor nuestro, esta crisis lo termina para mí, de destruir, pero venimos en un proceso de descolonización fuerte e interesante que ha borrado esa imagen de exotismo que tenía Latinoamérica hasta bien de la modernidad, hasta los 50, 60, bueno, que Brasil aprovechó muy bien y que quizás nosotros los países más de América del Sur no entrábamos, hoy desapareció y tenemos una posibilidad de construir una identidad mucho más dinámica y fuerte para eso, y una identidad también fuerte de par, política y éticamente. Segundo, todo esto se engloba en algo, ahora lo van a ver. La idea de la modificación de las experiencias, basta de las experiencias estéticas que estaban dominadas por alguien que tenía el poder de enunciar, de generar, tenía el poder financiero también de construir esos espacios e instituciones para decir quién decía y quién iba a ver, y después dividía eso por clases, y casi que lo encerraba en algunas clases que eran la clase cultural, esto que Richard Florida explicó muy bien hace unos 10 años. Entonces, los que quedaban afuera de la clase cultural quedaban de alguna manera fuera de la participación de estas experiencias estéticas. Creo que lo que a mí me gusta entender como experiencias creativas son más dinámicas y más abiertas. Esto de, en la Argentina, el 95% de la población tiene un celular con acceso a Internet, con lo cual puede ver una red como Facebook o Instagram o Google, lo cual una entrevista en alguna de estas redes evidentemente es mucho más líquida y subversiva de lo que estas experiencias más rígidas nos daban. Con lo cual, esta nueva forma de experiencia se va a enriquecer con otras disciplinas y nuevas narratividades y va a generar espacios y aperturas que ninguno de nosotros nos podemos imaginar hoy, pero están sentadas las bases y creo es necesario ante esta crisis que no nos resistamos más a ese tipo de construcción, más abierta y más indeterminada. Y lo otro que veo que va a cambiar muchísimo y tenemos una oportunidad es en la construcción y los comportamientos de las audiencias. Estas audiencias de estas nuevas experiencias y de esta región ya no son las mismas de antes. Esos comportamientos van a estar regidos por lo que hablábamos hace un rato. Cómo me relaciono, qué pasa ahora con mi afectividad familiar y vecinal, que empieza a reaparecer, pero qué pasa ahora con esas relaciones más globales, de qué me siento y no partícipe en tanto de campos que antes no lo veía, ahora puedo ser audiencia de, cuánto voy a participar activamente como audiencia, qué pasa si yo ahora tengo los nombres de todos, no sé si ustedes vieron las entrevistas en Instagram o en Facebook, y uno interrumpe, habla, participa, y estamos de igual a igual, con figuras que antes eran inaccesibles, ¿no? Y ahora uno se encuentra con que Fito Páez quiere hablar con vos después de su recital, ¿no? Cuando lo veías en un estadio, ibas para verlo en una pantallita chiquitito a lo lejos. Estas tres posibilidades que yo veo entre generar distintas audiencias más inclusivas, nuevas experiencias más provocadoras, y la marca latinoamericana y la conversación latinoamericana que ya venía sucediendo, todas trabajan en un gran espacio de colaboración y asociativismo. Creo que la parte positiva a la negativa, a todos los emprendimientos y espacios culturales que se van a ver obligados a el achicamiento o la desaparición, sí se van a abrir nuevos espacios para los que tenemos que pensar cómo vamos a trabajar. Va a haber gente y artistas y espectadores con mayor resistencia, va a haber otros a los que contenerlos con imágenes más rígidas, y ahí digo, se nos modificó la lógica del tiempo, deberíamos y se está modificando lo que entendemos como relaciones virtuales. A mí, y esta ya es mi opinión, me parece que todavía las instituciones tienen reacciones, musculares muy lentas, demuestran lo lento y lo atrasados que veníamos en pensar el mundo digital y virtual. Los museos nos ofrecen como una idea revolucionaria recorrer sus salas en 3D. Digo, bueno, en todo este tiempo lo máximo que pudiste hacer es filmar tu colección y ahora ofrecerlo para que yo recorra el Louvre viendo esas obras desde mi casa.
Bueno, ¿es muy positivo? Sí, por supuesto. Que alguien pueda ver la Mona Lisa es democratizante, por supuesto. Ahora, que una institución me diga que su mayor reflejo y modernidad en este momento es reproducir virtualmente el estado analógico, bueno, me parece que es limitante. Y veo muchos, y me incluyo, ¿no? Pensando actividades ahora para el Centro Cultural Rojas, y todo era, ¿qué tenemos en parrilla y qué tenemos viejo filmado para salir a ofrecer? Contratemos a algún artista que había preparado estas performances para que se filme la D, y lo que nos demostró es que hay mucha ausencia y necesidad, faltante y hueco para productos, proyectos e ideas nativas 100% en este nuevo paradigma. ¿Todo tiene que ser a partir de ahora digital? No, bueno, por supuesto que no, pero empieza a mostrar algunos espacios que tenemos que activarnos. Y creo que quien se active rápido ahí va a encontrar muchos premios. Se modifica la noción de tiempo, se modifican las relaciones afectivas, todas las cercanas y las no tan cercanas, las relaciones, cómo afecta las relaciones de afecto dentro de una obra de arte, se modifica y por suerte se está replanteando las nociones éticas. Hay una ética, hay un replanteo sobre la ética laboral, pero también una ética social. Vuelve a aparecer la palabra solidaridad, nos volvemos a entender y a escuchar y a encontrar con quienes nos podíamos encontrar. Evidentemente esto va a dejar mucho cambio y está bueno. Y lo otro que creo que se está modificando y va a ir directo es un experimento de gran introspección. Estamos todos obligados a la introspección hace 1 o 2 meses y esto va a seguir continuando. Y los que venimos trabajando en distintas instancias de la cultura o venimos de formaciones académicas, sabemos que la introspección no es un proceso muy sencillo, en los que quizás nosotros podemos acompañar a otros. No es fácil estar todo el día pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Cuáles son mis ideas? ¿Qué siento? ¿Qué no siento con tal cosa que vi? Bueno, esto que está todo el día, que parece muy gracioso, cuento en Instagram qué estoy sintiendo y cuál es mi entorno creativo, puede volverse algo muy perjudicial en algunos meses. Cómo sobrevivir al aislamiento, etc. Esa introspección hay que empezar a ver cómo nos hace volver a ver al que está al lado y pensar que lo que hoy es al lado mi familia, cuando se reactive, como ahora se está reactivando el campo, ¿qué me pasa a mí con los cuadraditos que veo en esta grilla? Los conozca más o los conozca menos, y en ese sentido con todos los otros participantes de las experiencias en las que nos movamos. Con eso yo hice el repaso de mis ideas. Tenía unas imágenes, quizás nos pueden servir para charlar, y después Rodrigo tiene las preguntas, pero por ejemplo a mí ayer, todo el día a día, me llegaron unas fotos de una amiga de España que me dijo, y me gustó para compartir, que ayer ya hubo una experiencia, compartir fotos, en una revista que se llama El Duende en España, que yo no conocía más que por la visto en algún bar. Armaron esta actividad, a ver si se pueden poner así, que ella participó ayer a la tarde de una suerte de experimento de primera actividad de contenido, de espectáculo online, que ahora es gratuito, pero ellos querían pensar si después era una forma de activar su espacio cultural, en el que alguien se había puesto, por supuesto, en el lugar de editor y de curador, invitándolos a distintos artistas, 2 raperos o raperos que hicieron una riña de gallos, una cantante, no me acuerdo si alguien del teatro, yo no lo pude ver, es lo que ella me contó, y generaba esta imagen, ¿no? Con el que iba hablando o el coordinador, y lo que estamos viendo ahora como si fuera una sala, la misma sala. ¿Qué me pareció interesante? Que la propuesta ya empezó a reflexionar en sí mismo, generó una estética, armó un diseño, tomó el Zoom y lo acomodó, porque es algo que por lo menos a mí me asusta mucho. La imagen del Zoom y de estas charlas es muy poco sexy, entonces uno empieza a hablar y cómo mantener la atención de personas. Bueno, ver que nosotros podemos rápidamente aplicar diseño o hasta las mismas obras para que esto tenga otro sentido, ¿no? Cuando esto podría ser la riña de gallos, en fin. Hay un grupo que ya está pensando y generó una primera aproximación a algo que entendíamos podía ser la muerte de la experiencia en vivo. Bueno, puede llegar a haber una experiencia en vivo que nos permita tener artistas haciendo algo simultáneo,
Y después de lo otro que les decía recién, que me parece que a todos les debe estar pasando, y lo vemos, a ver las fotos, yo me anotaba estas cosas que estoy viendo, a ver si logro un segundo, ¿eh? Y ahora, voy a ver si puedo cargar 2 o 3. Ahí está. Esta fue una captura de un momento que abrí ayer en Instagram y acá entran 4, pero tenía 7 entrevistas más o menos interesantes para participar. No me había pasado nunca. El aluvión, como lo estamos haciendo ahora nosotros, de charlas y de espacios de conversación sobre nuestras problemáticas. Vemos la necesidad de todos de encontrarnos. Yo aparte vuelvo a agradecer la participación en esta charla. Estoy sorprendido de la cantidad de personas como ustedes que se están sumando para poder conversar y escuchar ideas. Entiendo entonces que todos estamos ante una gran necesidad de empezar a poner esto en marcha. Este es un encuentro al que convoca IF de Chile, creo que es mañana o el viernes, para pensar las industrias creativas y digitales. Acá hay una charla sobre el espacio de los videojuegos, que hasta hace poco discutíamos si eran industrias culturales o no, y ahora ya estamos viendo que es la industria que más crece día a día y cómo hacemos para empezar a hablar de gamificación y tomamos algo de ellos y va a suceder también mañana. No, el jueves, sí, hoy es miércoles, mañana. Hay un hackathon del BID para pensar propuestas, creo que el viernes. Todos los días tenemos ahora 1 o 2 encuentros virtuales para pensar estas problemáticas que no sucedían hace unos meses. Este creo que es el contexto, toda esa información que nos sirve para pensar y empezar a tener algunas certidumbres para imaginar un futuro. Creo que siempre es bueno aprovechar instancias de estas para reimaginarnos y que nosotros como escena cultural tenemos mucho para dar porque básicamente vivimos de imaginarnos mundos, ideas y espacios posibles. Muchísimas gracias y no sé, Rodrigo, si vos querés pasar a coordinar eso, a escuchar y donde si hay una pregunta para mí o yo puedo participar, por supuesto me sumo. Le voy a dar la palabra ahí a Andrea Silva, que tenía una pregunta. A ver, Andrea, si podés vos sola silenciarte, o si yo tengo que silenciar yo. Ahí. Y los que quieran hacer preguntas, me ponen acá por chat. ¿Pudiste, Andrea? Creo que sí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchas. Bueno, albricio. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Un gusto verlos. Máximo, tenía una consulta para hacerte. En este catarba de planteos que hiciste, que está buenísimo escucharte, yo pienso algo, esos fondos que en general han costado tanto conseguir, que supongo que en Argentina también, ¿no? También pasa, se hace cuando uno tiene que adaptarse a esta nueva normalidad, a este nuevo orden, llamémoslo como con palabras que tú pusiste. ¿Cómo hacemos para adaptarnos a eso? Y luego de que esto pase, porque bueno, soy optimista que esto, por lo menos si no se vuelve a lo mismo, se va a volver a determinadas cosas que sí van a volver. ¿Cómo se hace para mantener ese interés o esos logros? Te lo digo más práctica la pregunta. Dale. ¿Qué pasa si nosotros nos adaptamos y en una inversión estatal de X dinero, obviamente ante una adaptación va a ser muchísimo menor? ¿Por qué? Porque hay tecnología, porque hay 10.000 cosas que no hay que pagar y todo lo demás. Entonces se adapta y ese presupuesto se achica. Cuando se sale de esta adaptación, no sé a qué salimos, pero a lo que vayamos a salir, ¿cómo miércoles recuperamos el interés de decir había que invertir en esto? Realmente me preocupa muchísimo esa parte, y cuando hablabas de nuevo orden, de lo que es esta normalidad también, me preocupa
¿cómo volvemos a tener esos espacios logrados o esas cosas logradas? Sí, la adaptación nos hace bajar la guardia en eso. Bueno, gracias. Tu nombre es, espera, a ver si lo veo, Vivi. No, Vivi Tango. Tu nombre es Andrea. Andrea. Buenísimo, gracias, Andrea. Te doy mi opinión. Y lo bueno de esto es que no hablo institucionalmente, te doy mi opinión. Estoy de acuerdo. ¿Cómo se hace? No lo sé. Podemos pensarlo, no sé exacto. Uno de mis miedos, y casi ahí sí tengo una certeza de que va a pasar, es que se van a perder espacios, se van a ganar otros, pero sí, se van a perder. Hay un peligro muy fuerte en que algunas propuestas, algunos espacios, algunos sectores se desfinancien, por supuesto, porque la emergencia va a hacer que estamos hablando aparte ahora ya del Estado. Hay fondos del Estado que van a pasar a otro lado y todos sabemos que cuando el Estado pasa eso a un presupuesto de otro ministerio, después te hacen pito catalán para que lo devuelvan. Cuando un fondo pasa ahora a llamarse de emergencia para la contención de no sé qué, hay que ver si después vuelve a ser un fondo de incentivo a la creación. Entonces, puede ser que algunas prácticas que están siendo hoy muy afectadas y van a ser casi mortalmente afectadas y tocadas por el cambio de orden, ya no solo por la crisis de hoy, digo, el cambio de orden, cambian los hábitos y ahora la gente no quiere ir más a comprar ropa de diseño a los locales y las quiere comprar por Mercado Libre. Bueno, eso va a dañar algún aspecto de todo esto, no sé cómo se recupera, digo, quizás no se recupera. Ahora, ¿cómo estar atentos? ¿Qué sí vengo pensando? Bueno, hace un rato, antes de esta charla, por las dudas, hablé con el Chino Sanjurjo, que es mi sucesor en el ministerio, tiene el mismo cargo que yo, para ver, le estaba contando estas charlas, qué estaba haciendo, para estar por los dos actualizado de los planes que cambiaron, no sé por si salía y contarle esto. Y la verdad es que están súper activos y me contó el fondo que teníamos, que era el Fondo para el Desarrollo Cultural y Creativo, es un fondo de contención, le sumaron más dinero, y le dije, bueno, hay que estar muy fuerte, y le dije, generemos ya una red de funcionarios y también de referentes latinoamericanos, para que esa guita que ahora recibiste, cuando dentro de 1 o 2 años, si se quiere, ya no se llame más Fondo de Contención para el pago de impuestos y de sueldos, se sostenga para incentivos a la creación y los proyectos. Me dijo, perfecto, o sea, me imagino que lo que va a haber que hacer es estar muy activo, parándonos sobre lo nuestro. Si eso sucede, esta crisis se volvió oportunidad. Si nosotros logramos ahora levantar el interés y demostrar que la cultura puede estar, como no lo estaba antes, en la mesa chica en términos políticos de las decisiones estatales, si logramos demostrar, y yo creo, como lo estamos haciendo ahora, muy productivos para contener esta crisis, bueno, no me saques esa silla. Que esa mesa de gabinete del presidente siga teniendo a los de cultura como en muchos momentos no lo tenían, solo llamaban al de economía, hacienda, desarrollo económico y tal. Bueno, estamos demostrando que somos muy, muy funcionales también para esas estrategias, para ese famoso tejido social. Bueno, la cultura es muy importante. Creo que lo podemos defender ahí. Pero repito, estoy seguro, lamento si es fea mi respuesta, pero estoy seguro que algunos actores, algunos artistas van a perder eso. Van a perder espacios y van a perder apoyos. Sí, esto va a demostrar otras necesidades y algunos van a perder lo que otros ven hoy como privilegios. Agrego a lo que estaban hablando. Con la perdón. oportunidad de ser más visibles, digamos. Me quedo con esa oportunidad de entender la magnitud de la visibilidad y la necesidad cultural, y bueno, y está en nosotros la adaptación en esa visibilidad, pero dejando claro que es una adaptación para volver al inicio, no dejar de hacer cosas, no dejar de dar otras formas de estar, pero sí dejar claro que son adaptaciones, que es distinto. Un diseñador gráfico, cuando le pagás un diseño, es una cosa, cuando le pagás una adaptación es otra. Entonces, también esa parte.
Pero es que tal vez, Andrea, perdón, me sumo a lo que estabas diciendo, tal vez en realidad, y también mezclando con lo que decía Máximo, tal vez nuestro problema en este momento es que justamente estamos pensando adaptaciones, como si fuéramos, que es lo que somos, personas que no somos nativos digitales, entonces estamos adaptando nuestra cabeza analógica a un mundo digital, que no es lo mismo que le pasa a los gurises chicos, que efectivamente son nativos digitales, y que ellos generan cosas desde lo digital. Tal vez el desafío para nosotros es empezar a pensar ya en digital y no hacer adaptaciones. Entonces, por un lado, desde los trabajadores de la cultura, realmente empezar a pensar desde ese lado. ¿Cómo hacemos cosas interesantes, creativas, diferentes, y no los mismos mosaiquitos de 8 con los cantantes que ya hizo todo el mundo? Bueno, rompámonos un poquito el seso. Eso desde los que trabajamos haciendo cultura, que somos muchos de nosotros. Por otro lado, y no es por defender, pero creo que habemos otras personas desde la cultura, en este caso desde el programa Vivitango, por ejemplo, nosotros no quitamos dinero y lo derivamos para otro lado. Tuvimos la chance de decir, nuestro presupuesto para la vida real pasó al presupuesto en la vida digital. O sea, nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas, seguimos encargando tareas, seguimos encargando trabajos, tenemos un proyecto, una grilla de 3 meses de contenidos y productos nuevos hechos específicamente para estas cosas. Creo que lo que tenemos que hacer todos, justamente, en la línea de lo que decía Máximo, es rompernos la cabeza y tratar de enganchar a la gente con cosas nuevas. Julia, tenías una pregunta tú, te doy la voz. Sí, buenas tardes. Siguiendo con esta línea de pensamiento de que, bueno, como artistas pensemos cosas diferentes y nos reinventemos, que creo que estamos todos un poco yendo por ese lado. Mi pregunta va en cómo el público que consume el arte ahora, no sé, como gestor cultural, por ejemplo, Máximo, ¿vos crees que el público está dispuesto a consumir arte de cierta manera en la que los artistas podemos seguir viviendo de eso? ¿Es posible que haya un consumo digital monetizado del arte? Porque hasta ahora, más allá de los fondos públicos, que es lo que venían hablando recién, ¿no? Más, digamos, desde el lugar más de la autogestión del artista, ¿podrá existir esa manera de buscar una forma? Porque, no sé, me pregunto, ya para alguien que, no sé, una banda que, como las que toco yo, que tenemos discos que están de repente en Spotify, ya es muy difícil monetizar ese trabajo, ganar dinero con eso, vivir de eso. Entonces, el tocar en vivo y los espacios culturales vivos, digamos, eran como más los espacios de lo que vivíamos. Entonces, ¿cómo ahora se puede, será la manera? ¿El público estará a fin de un consumo de que nosotros podamos vivir? Esa es un poco mi pregunta. Gracias. ¿Vos sos artista visual? Soy música. Música, ok. Es hermoso. Sí, yo creo que, a ver, coincido, por supuesto que tengo los mismos miedos. Hoy discutíamos cómo el Centro Cultural Rojas, no sé si lo conocen, es un espacio en la Universidad de Buenos Aires, que está en la calle Corrientes, muy activo. Estábamos discutiendo el día que podamos volver a abrir la puerta o qué hacemos en el medio. Entonces era, ¿qué hacemos con la sala de teatro? ¿Qué hacemos con el auditorio? ¿Cómo hacemos que toquen bandas? Por supuesto, estamos todos pensando y pensamos algún día y al otro día se modifica y viendo experimentos. ¿Cómo hacerlo? No sé exacto. Trato después decirte ideas, compartirlas, pero ahí ya es la idea de alguien más. Ahora, lo que sí entiendo, la parte más técnica, que si vos las audiencias están dispuestas a, yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Por qué? Porque la historia del arte nos ha demostrado que las audiencias se van modificando al cambio de lo que entendemos como dispositivos, ¿no? Nosotros tenemos distintos tipos de dispositivos artísticos, los contenidos de esas obras se van modificando, el artista va modificándose con el desarrollo de esos dispositivos y la audiencia también. En la noción de un dispositivo, que es todo lo que encierra esa experiencia, monetizar o no, cobrar o no, o la pata económica, o lo que ocupa una cadena de valor, es una más de esas instancias. Bueno, por supuesto, va a haber que ponerse a pensar muchísimo. Eso es lo que estamos dando esta charla, porque la verdad lo que está en jaque hoy es eso. Estamos todos asustados, no por lo que sabemos hacer y tenemos para dar, sino porque no entendemos cómo lo vamos a hacer. Y a las audiencias les pasa lo mismo. ¿Cómo yo voy a hacer voy a volver a ir al cine? Bueno, voy a ver el resto de mi vida películas en la tele de mi casa, no sé, esto que tenía el dispositivo cinematográfico. Voy a escucharme, tener que armar el cine. Bueno, no lo sabemos. Yo creo que las audiencias están dispuestas a nuevos formatos, no sé cuáles, algunos van a fracasar. En la discusión de estos días, en muchos informes y muchos foros, de los que me van llegando, está el gran problema de algunos están en contra de este exceso de gratuidad que está teniendo la cultura como el rol en la crisis. Yo creo que por momentos está muy bien que eso suceda, pero hay un miedo a que lo que ahora los artistas están volcando en la red no se pueda nunca más volver a monetizar, no lo sé. Yo ahí lo que sí tengo para decir con esto, contestar desde mi lugar, es, creo que hay algunas, con el tema puntual, que siempre es álgido de cómo monetizar, cómo cobrar, pero en el fondo es cómo vivimos de lo que hacemos. Siempre entiendo que el financiamiento de la cultura es 360, lo que yo he dado en charlas o todavía en las clínicas, hay que estar abierto a que lo que quizás lo que nosotros creíamos que se iba a vender ya no es más lo que se vende y la entrada viene de otro lado. Muchos artistas han vivido toda su vida de dar clases y no de vender obra, y no por eso no se sentían artistas. Como vos dijiste, el modelo de la música nos sirve a todos mucho, porque esa migración empezó a suceder hace muchos años. Por supuesto que ahora empieza a ser afectado, ¿no? Dejó de vivir del disco y pasó a vivir de las giras, y ahora la gira queda, por lo menos virtualmente o temporalmente trabada, y habrá que ver cómo está virtual. Yo traté de ver algunas imágenes el otro día del ritual, he fallido, del recital de los Rolling, y era rarísimo. Y dije, esto, no sé, pero quizás necesito más ejercicio. No me imaginé un recital así. Y si me preguntás, me imagino gente pagando para ver eso en una pantalla, no me lo imagino. Pero habrá que encontrar estrategias 360 con un poquito de apoyo estatal, ver qué rol van a jugar las marcas y las empresas y los privados en todo esto, y qué la gente va a estar dispuesta a pagar que antes no estaba dispuesto a pagar, virtual o no. Tampoco creo que el mundo se va a volver, no sé, una Mad Max, y todos vamos a vivir encerrados consumiendo todo y cultura a partir de la pantalla. Evidentemente va a haber consumos ya no tan masivos, pero vamos a tener que encontrar la manera de tener consumos colectivos, quizás más chicos, no lo sé. Ahí que habrá que ver un modelo nuevo, y los músicos tendrán que encontrar ese. No tengo la respuesta, pero sí creo que nos podemos adaptar y que el público va a estar dispuesto a pagar cosas que hoy no nos imaginamos estaba dispuesto a pagar, y que vamos a encontrar formas de financiamiento que hoy no estaban dispuestas o interesadas en participar con nosotros. Y ahí creo que tenemos que empezar a tocar al sector privado, y que las empresas ya no solo sponsoren a Movistar Festival, y yo encontré una manera más cosa. Algo positivo de este nuevo orden es que todos estamos más conectados con el productor independiente. Está pasando con los alimentos. ¿Por qué no va a pasar, como están haciendo esto, las entrevistas, las charlas con 20 o 30 personas? Estamos muy exigentes a eventos masivos. Bueno, habrá que volver a ver modelos más íntimos. Bien, Nicolás tenía una palabra y después Adriana. Te doy la palabra, Nicolás. Hola, Ahí, buenas noches.
Ah, bien. No sé bien cómo formular la pregunta, pero ¿cómo es la unión de los artistas y los gestores también, los creativos, como para salir de esto juntos? Yo me lo imagino así, no sé de qué manera, pero si no nos ayudamos entre todos y generamos algo, todo esto que estás diciendo, como poder generarlo juntos, pero no sé de qué manera, ¿no? También no sé si sabes de algo que se está haciendo o tenés alguna idea sobre esta temática. Gracias. Mira, un proyecto específico tan concreto no conozco, lo que sí veo es una ebullición de estas instancias y necesidades, de encontrarse. Vuelvo que para mí la palabra clave es la conversación. Venimos de épocas de mucho debate, conferencia. Bueno, ahora necesitamos instancias mucho más participativas y heterogéneas, donde la heterogeneidad sea un valor. Entonces, sí creo que vamos a necesitar acciones como las que planteás, diferentes a algunas que veníamos. Veníamos con la de las cámaras y los gremios. Bueno, evidentemente creo que para lo que se viene, eso es poco. Perdón, sé que a algunos quizás no les gusta esta idea. Esta es una idea mía y la podemos debatir. Pero creo que ya no basta con que la cámara de managers musicales genere unas reuniones y vaya a hacer presión. Creo que se necesita eso y mucho más. Es a los músicos, a los artistas, por supuesto, encontrándose y discutiendo las cosas que podemos discutir juntos o conversar. Y después habrá espacios más micro, pero creo que se necesita ese espacio de conversación. Bueno, las redes están funcionando para eso. Parece que realmente empezar a generar foros y presionar como está sucediendo ahora y aprovechar que tenemos, como acá, voy a decir un Estado activo, pero partes del Estado, un mercado, una Secretaría de Cultura o una institución que ya está haciendo esta propuesta, hay que interpelarlos, hay que pedirles, hay que desafiarlos, que pongan lo que tienen, que abran en su Zoom, que cuando se pueda ir a los lugares vayamos con las medidas de seguridad, ¿no? Que todos iremos con nuestro alcohol en gel, o el barbijo, lo que sea, con 1 metro de distancia. Creo que se les puede pedir esta instancia de mediación. Creo que podemos pedir más mediación y la cultura es un gran mediador. La cultura en sí también. Nosotros podemos ser mediadores de conversaciones más amplias. Quizás no respondí exacto a lo que preguntaste, pero... Y ahí yo voy a agregar algo, Nicolás, te voy a agregar algo. En realidad hay en algunos países donde esto que preguntabas, la articulación entre los gestores, o sea, los distintos actores de la cultura, no los artistas, el que hace, el que gestiona, como que esta situación en muchos modelos, se me ocurre Paraguay, se me ocurre México, que están haciendo cosas re buenas, de alguna manera incentivó esa relación de una manera más estrecha, hasta para encontrar lo que hoy preguntaba Julia, cuáles son las nuevas formas, cuáles son los nuevos modelos de negocio, de qué nueva manera vamos a volver, cómo vamos a hacer para monetizar o no. Eso capaz que cuando Máximo nos pase los PDF para pasarle a todos, les agregamos esto, que hay algunas cosas, por ejemplo, del modelo de Paraguay y del modelo de México, que ese vínculo se estrechó, porque bueno, este tipo de cosas hace que muchas cosas queden más unidas cuando no estaban trabajando tan sintonizados. Gracias, paso a Adriana. A ver dónde está Adriana para desilenciar. Acá. Ahí. Bien. ¿Se escucha? Adriana, no se te escucha. No te escucho. No te escucho. ¿No tenés micro? La escribís. Yo leo una pregunta, Máximo, que me hacen por acá que prefieren que la lea, a ver si queda clara. Considero que es viable todo lo planteado para el arte relacionado a la imagen audiovisual. Pero ¿qué pasa con todo lo relacionado a la cultura y al arte? Y el arte, ¿dónde debe haber una relación directa entre las personas? Pienso en la danza y en lo que a mí se refiere al tango social. Pregunta Marcelo. Perfecto.
A ver, Marcelo, ¿lo tengo en alguna pantalla? Ahí Sí, Marcelo, está por ahí. ahí te veo. Marcelo Sassi, ¿cómo estás, Marcelo? Sí, por supuesto que las artes vivas la tienen muy difícil. Muy, muy difícil. Por lo menos muy difícil hoy, porque el panorama es oscuro, porque no tenemos certidumbres, porque no sabemos cuándo se van a levantar estas cuarentenas, porque nos imaginamos que la habilitación para encuentros culturales que necesitan este tipo de contacto va a ser muy difícil. Porque es extraño pensar que si hay una medida de distanciamiento social, ¿qué va a pasar con una pareja de tango? ¿No? Mi hermana baila tango y yo le preguntaba, y bueno, la verdad es que es muy loco, porque desde la pregunta más ridícula, ya no es cómo junto gente en una sala, es cómo bailo con otra persona. Es muy difícil esa respuesta, porque no, para esas danzas es muy difícil. Ahora, dicho esto, estoy seguro que pasado un tiempo prudencial, donde el distanciamiento social empieza a ser control de masas, donde quizás los estados nos digan, no podemos juntar 50.000 personas en un estadio, pero con ciertas normas de seguridad y lo que fuera podemos empezar a generar acciones, estoy seguro que vamos a poder encontrar lugares que se puedan ir habilitando para esto, en términos de encuentro. Ahora, en términos de narrativa, de morfología del arte, me parece muy interesante. Sé que es horrible decir esto, digo, qué interesante el desafío que tiene la danza, al mismo tiempo es catastrófico. Que a algo que nace del contacto le digan no podés tener contacto, es un desafío casi vital. No lo sé, pienso en que igual la danza tuvo este tipo de desafíos y de experiencias, sobre todo, ¿no? Digo, con la revolución del arte contemporáneo en los 50 y en los 60, se preguntó la relación, las danzas individuales, el cuerpo, las narrativas del cuerpo con y sin el contacto, pero bueno, no quiero hacer una respuesta snob y decirte qué bueno el desafío que tiene el tango, porque entiendo que es muy difícil y no tengo una respuesta muy esperanzadora para darte. Ahora, en términos de gestión, creo que pasada la crisis vamos a encontrar formas de gestionar la circulación del tango. De manera digital, de manera remota. Calculo que va a haber algo que hoy nos parece muy aparatoso, que en algún momento nos va a parecer menos. ¿Y por qué creo esto? Y quizás sirve para otros, como para el teatro. Y el teatro empezó a experimentar en plataformas de streaming con videoteatro, que antes nos costaba mucho, a mí me costaba mucho una obra de teatro filmada, y ahora ya hay especialistas que a cierta cantidad de cámaras lo filman, y hoy vos ves en Teatrix, que es una Argentina, algunas obras y se puede ver teatro. Es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Nada va a ser igual para algún tipo de experiencia creativa y artística, pero no es imposible. No es imposible. A ver si puedo escuchar a Adriana, ahí a ver si se escucha. No se escucha, ¿no? Si querés escribilo y yo lo leo, ahí va. Dale, y mientras le digo algo más a Marcelo y a todos, algo que sí pienso es, bueno, sí tenés un desafío de pensar el tango de una manera más holística, y tu quehacer. Digo, estás obligado. Si te dicen hasta el 15 de noviembre no podés bailar con alguien a menos de 1 metro de distancia, eso te obliga a activar otras instancias de pensamiento, de movimiento, de cuerpo, podés dar charlas, clases, no sé. Digo, va a obligar a pensar, ¿no?, otras cosas que vos puedas hacer con lo que sabías. Vuelvo, no quiero sonar a gurú berreta. Trato de pensarlo con posibilidades. Y Adriana, que estás acá, Adriana Figueira, sí, perfecto. Sí, Adriana está escribiendo. Yo antes de, mientras, ¿no? ¿La escribió acá? No lo leo yo, estoy medio... Ahora, antes de darle la palabra a Gaby, porque ahora veo lo de Adriana, si lo puedo leer y ya vamos redondeando.
Ahora a las 20 hay en vivo, que está Mónica Navarro. ¿Y pudiste, Adriana, escribir? Diga sí. Acá lo tengo, voy. Voy a leer lo que dijo Adriana, ¿sí? Ya como que lo actúo como ella. Estamos suponiendo que todo va de alguna manera a quedar así. Y esto no va a quedar así. Muchas cosas van a cambiar, pero no todas. Pensar que todo va a pasar a digital no es real y además deja a 3 generaciones afuera de la cultura. Lo que más me preocupa es el mientras tanto, es decir, lo que algunos artistas están haciendo durante la cuarentena. Creo que de eso depende su futuro profesional, la adhesión de su público, etc. Algunos están haciendo mucho trabajo gratis y no sabemos si eso será agradecido por el público pagando una entrada luego. Si luego de esto habrá algo así como un sentido nacional que lleve al público a escuchar más música nacional. Si esa solidaridad durará en el tiempo. Los artistas somos quienes estamos dando, entre comillas, más y todo lo que hacemos, aún con las deficiencias tecnológicas de grabar con celulares. Está siendo muy consumido. Eso confirma el valor de la cultura como de consumo primario, entre comillas. La gran pregunta es si estamos haciendo bien para nuestro futuro. Yo lo leí y me di cuenta que lo pueden leer todos, pero... Perfecto. No, yo no lo tengo. Adriana, sí, coincido totalmente, y es uno de los grandes temores, y creo que, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, yo en un mismo día paso de excitación a tristeza, casi desde el primer día de la cuarentena a hoy, me sucede todos los días, paso de excitación a tristeza en el mismo día, porque me veo amigos y hablo y me pasa a mí, que todos los proyectos que tenía hasta ahora se cayeron, y económicamente estamos viendo qué va a pasar, y los proyectos que tenía los tengo que reformular, y lo que creía que iba a ser, íbamos a hacer 3 exposiciones en el CCK, y pasarán al Día del Arquero, a ver si se puede hacer y si tiene sentido. Yo hoy no sé si tiene sentido curar una muestra en una sala para que vayan 15 personas. En lo mío, sigo hablando de esto, en este caso. Pero después nos pasa en el Rojas, justo con tango. Veníamos viendo qué contenidos podemos subir. Paso a tu pregunta, pero para el tango de un ejemplo. Y pusimos 3 entrevistas, tuvimos 2 visualizaciones. Pusimos una clase, creo, filmada, grabada de hace un año, de tango, tuvo 15.000 visualizaciones. Dijimos, bueno, un área al que nadie le estaba dando pelotas, de pelota, que estoy hablando, en el Rojas, por no concebir la contemporánea, salvo para dar clases, era un curso al que van muchos alumnos, pues el tango nos da plata, pero nosotros en la sala damos teatro y arte alternativo. Bueno, la crisis y la virtualidad nos dio una lección. El contenido más visitado fue un contenido de una clase de tango. Bueno, estamos replanteando, porque lo primero que te da eso con tu CRM, que eso va a venir ahora para todos. ¿Todo se va a pasar a digital? Bueno, no. La verdad es que no, y no tiene sentido pasar al mundo digital. Pero las herramientas que no estábamos incorporando y estamos incorporando ahora no las perdamos. Lo digital nos da data, nos da estadísticas que nos llevan rápidamente a repensar cómo hacemos las cosas o cómo las circulamos. Bueno, tengo 15.000 visualizaciones de tango y 3 de una charla sobre estética, dame tango. Evidentemente ahí el Rojas está teniendo un público al que no le estaba dando importancia. Lo pienso desde la gestión, digo, no estoy diciendo que no voy a tener más pensamiento, no voy a tener más tango, voy a tener solo. Entonces digo, hay herramientas y que este momento de mierda nos ayuda a pensar cosas que nos van a poder ayudar a ver después. Sobre oferta y demanda, yo creo que tenemos una gran responsabilidad de la oferta. Si el público va a pagar o no algo que yo hago gratis, es una muy buena pregunta. Creo que si la cambiamos y vemos lo que pasó un poco con el cine, está bien, hubo una persecución policial a las películas grabadas, pero la audiencia demostró que no tenía problemas en pagar Netflix o plataformas. Y esto está en estudio. No hubo gran resistencia y de hecho querían pagar plataformas. ¿Por qué? Porque las plataformas, y volvemos a la palabra, dan un orden. Yo estoy dispuesto a pagar un número lógico por mes para tener en un formato fácil dado para ver a la noche mis contenidos. No quiero estar con Cuevana y bajo y no baja y lo veo en calidad y veo que un ñato se para con la cámara.
puedo pagar tanto por mes y la veo bien. Es decir, alguien encontró la fórmula para pagar contenidos y pasa a ser hoy la plataforma que más monetiza en el mundo. Bueno, encontró una manera para ofertar y que la demanda se acomode. Y todos decíamos hace un par de años, ya nadie va a querer, murió el cine, nadie va a pagar por una película. Y en paralelo, ahora veremos, pero en paralelo hasta hace un mes, la gente iba al cine y no paraba de crecer la participación de espectadores en las salas. Entonces, no tengo la respuesta de cómo, pero sí tengo experiencias que son positivas. Digo, habrá que ver cómo hacemos que este público, al que hoy le estamos dando todo gratis, y está bien, va a volver a hacer su parte pagando. Veremos cuánto, cómo, para qué, pero tengo la esperanza de que si hacemos una buena oferta, va a participar. Lo que sí van a desaparecer son algunos espacios que se monetizaban hasta ahora y que van a dejar de monetizarse. El que esté necio a esa respuesta, sí, va a quebrar y va a ser doloroso. Bien, tengo a Gaby que quería hacer un comentario. Ahora vamos a ir redondeando ya. El 28 es la próxima charla. La idea de esta era problematizar sobre esto. En la próxima, que es Sofía Lobos, que estaba acá y tuvo que retirar, que va a ser la otra charla, que va a tener más que ver con eso, con el para adelante, con lo digital, con los proyectos, con, bueno, cómo vamos, cómo pensamos desde modelo de negocios hasta las propuestas, de aquí en más, un poco agarrado también de lo que decía Andrea. Estamos metiendo un montón de esfuerzos ahora en el mientras tanto, pero va a haber un después, y bueno, y todos esos recursos son para el mientras tanto o son para el después. Bueno, ahí hay unas cuestiones como a problematizar y a pensar. Gaby. Yo digo un par de cosas bien chiquitas y después está Silvina, que quería hacer un comentario también. Era Adriana lo que hablaba, que decía que estábamos haciendo todos mientras y que iba a pasar después. Yo tengo la esperanza que tal vez todo lo que se está haciendo ahora logre como fidelizar a los usuarios y que gracias a esa fidelización luego, cuando empiecen a cobrar de vuelta los artistas, todos vayamos a poner dinero agradeciendo todo lo que hicieron ellos por nosotros en este momento. Es ser optimista. Por otro lado, y hablando de todo lo que consumimos ahora, el riesgo, el problema que tenemos ahora es que la competencia es infinita, porque la competencia es el mundo. Ya no es hacer arte en vivo, que entonces competimos con 10, 15, 20 salas que tienen espectáculos parecidos o diferentes, sino que competimos con el mundo mismo, absolutamente. Y en relación a cosas que tal vez uno no pensaba que por las que uno podía llegar a pagar y que ahora mucha gente está pagando, por ejemplo, las clases de pilates, de gimnasia, de zumba, que los profesores dan por Zoom, porque no hay clubes. Entonces, para mucha gente, bueno, por ahora es la forma de hacer gimnasio, de hacer pilates, y quién sabe si después la gente va a volver a los clubes y no prefiere seguir haciéndolo en su casa. Digo, como un modelo de cosas que uno no se imaginaba que podía, por las cuales uno podía llegar a pagar, y que sin embargo están pagando. Lo que hay es una gran oportunidad, yo me lo había anotado para ver si había las preguntas, pero creo que nos sirve a todos. Hay una gran oportunidad ahora para la curaduría y las narratividades. ¿Por qué? Porque se aceleró, se expandió el estado de confusión. Veníamos en un estado de confusión, pero ahora la confusión es global. Digo, todo tipo de confusión. Imágenes, ideas, conflictos. Gana el que vuelve el rol del curador en general, el que te puede decir, vos querés cuidar tu cuerpo, bueno, acá tenés estos que te bailan zumba y qué sé yo, que antes nunca consumíamos. Bueno, la cantidad de información que va a haber dentro de las disciplinas de cada uno, gana el que logre interpelar diciendo acá corro todo el ruido y vamos a ver la relación de identidad rioplatense, de estas danzas específicas puestas en tal conflicto de identidad. Bueno, de género, el que pueda ir a los micropúblicos, porque ahora el público se agranda, la posibilidad de agrandar el público es masiva. Va a ganar el que pueda ir interpelando al que está esperando, porque hay mucho clic, hay mucha información, y lo que uno hace ante tanta información es cierra. Yo no sé si les pasa a ustedes, uno puede estar una hora en Instagram, en Facebook, lo que fuera viendo,
y le das 1 minuto a cada cosa, si no ves, ya las keywords no bastan, el hashtag no basta para que consumas algo. Entonces creo que ahí sí aparecen las personas y no el smart curating. El smart curating es esto que tiene Spotify, que tiene 3 algoritmos y que según uno es tus amigos, el otro es lo que vos consumiste y el otro es una serie de especialistas que arman y a vos te tiran lo que tenés que escuchar. Bueno, ahora vas a estar cada vez más viendo y ahí aparecen los factores afectivos, la curaduría afectiva. Yo quiero ver a alguno de ustedes al que conocí y confío para ir a consumir porque tengo una necesidad emocional, porque la voy a seguir teniendo. Quiero ir a comer afuera y quiero ver tango, quiero ver danza. Me formé toda la vida para eso y lo que disfruto y no de ver las charlas de TEDx. Digo, todo no va a ser TEDx, que es lo que está de moda ahora. Digo, yo sé que en algún momento nosotros vamos a poder volver a ofrecer lo que ustedes hacen de alguna manera, en físico y en digital. Pero aparece el rol de todos nosotros siendo lo más claro en la edición de lo que tenemos. Les voy a pasar una revista que se llama Sopa de Wuhan, que no sé si la vieron, que está muy buena, pero sobre todo lo que dice el editor es, estaba todo a un clic, son escritos de distintos pensadores sobre la pandemia entre el 20 y pico de febrero y el 20 y pico de marzo. Ahora, lo que hizo es ordenarlo, porque nunca llegás, y va a haber tanta información y cada vez más, no te da el tiempo de llegar a la edición correcta. Entonces, va a estar bien ustedes, nosotros todos, digo, la cultura ordenando un poco la información para poder vivir estas experiencias y disfrutarlas. Silvina quería, ahí va. Bueno, gracias. Lo primero que me daba ganas de decir es, ¿se acuerdan del a mí me pasa lo mismo que a usted? Bueno, haberme unido a esta charla, a esta masterclass, me llevó a escuchar cosas que a mí también me pasan y dije, bueno, como que ubicarme con un cierto grupo de gente que está pensando lo mismo. Después me pasó algo con respecto a los artistas, que se puede hacer como una cosa que se puede hacer en el momento, y es, más allá de que se estén ofreciendo gratuitamente por Facebook, Instagram, todos los vivos que se puedan estar ofreciendo, mantener eso, pero con una solicitud de retribución de parte del público. O sea, el artista ofrezca un libro a las 9 de la noche y el que quiera poder colaborar, que se comunique conmigo por un mensaje privado. Y ahí la gente se va a empezar a comunicar con un mensaje privado y va a pedir, bueno, ¿cómo te puedo hacer llegar? ¿Qué te puedo hacer llegar? Una contribución X, que será dinero, será, yo qué sé, lo que cada uno quiera colaborar. Eso yo ya lo vi que se está haciendo y me parece que funciona al día de hoy, ya está funcionando. Y por otro lado, también he visto unión de gente haciendo colectas para amigos, artistas, da la casualidad que son artistas, pero pueden ser otros, y se juntan 30 amigos y juntan 10.000 pesos para un mes para una persona que sabe que está en condiciones complicadas. O sea que yo creo que sí, que hay gente que está dispuesta en este momento a pagar o aportar a los artistas. Claro. Lo que me pasa a mí, que soy productora, gestora en realidad, me está costando ver en este momento cómo se monetiza nuestro trabajo, que suele ser invisible, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, todo el trabajo que hay por detrás para realizar cosas, actividades, eventos, conciertos, audiovisuales, o sea, miles de actividades artísticas, y hay un montón de roles intermedios que no se suelen ver, que el público no las ve, que ve el resultado final. Entonces, a esa otra cantidad que yo pertenezco, se me dificulta ver cómo hacer para monetizar nuestro trabajo hoy y por un buen tiempo para adelante. Perfecto, Silvina. Bueno, buenísimo lo que aportaste, es más que un aporte, más que una pregunta, así que lo único que me animo a decirte es, totalmente de acuerdo, Timbre 4 en Argentina ya empezó a hacer algo que se llama Teatro a la Gorra, lo vi es que subió filmaciones que tenía, pero también creo que hasta donde entendí ya hicieron, con un permiso filmaron algunas obras, algún contenido nuevo, lo ponen en un horario, hablan y vos después pagás una contribución. Están las plataformas que, no lo dije, me lo anoté y me olvidé, yo creo que van a explotar las plataformas de crowdsourcing, Ideame, no sé, las que funcionen, que son herramientas que uno puede sumar para decir,
a tal hora muestro lo que hago y probablemente va a haber mucha gente, como vos decís, dispuesta a poner 1, 2, 5 pesos, $1, no sé lo que Perdón, y a esa gente hay que tenerla en cuenta después también. O sea, hay que tenerla en cuenta justamente, después. poder darle un premio o alguna retribución cuando volvemos, invitarla al show, al disco, regalarle, lo que sea, ¿no? Pero además, cuando vuelva, también va a ser un canal paralelo de gestión para los gestores y paralelo de expresión para los artistas. Y puede haber, quiero decir, esas son las partes positivas. Si alguno, no sé, los de ustedes consiguen armar un canal de tango virtual, le das la posibilidad que alguien desde Jujuy vea una pareja en Montevideo y está dispuesta a pagar 5 mangos para hacerlo, porque lo disfrutó y lo pudo ver. Estoy diciendo una idiotez que se me ocurre ahora, pero te abre a otras audiencias. Yo creo que sí, como decís, ya viene, no es que lo adivinamos, viene funcionando y son exitosos y la gente participa y a veces lo hace donando y otras veces lo hace comprando algo a futuro o pagando ese servicio. Confiaría más de lo que creemos en esas herramientas. Bien, bueno, vamos a redondear por acá, ahí se están aclarando las dudas unos a otros. Crowdsourcing, claro, sí. Sí, yo lo voy a escribir ahora, pero a ver, nosotros les vamos a mandar por mail los materiales de los que habló Maxi y algún material más referido a esto. Les vamos a pedir ahí también una pequeña evaluación para ir mejorando para otros talleres que podamos hacer en este periodo. Por nuestro lado le agradecemos a Máximo que se preparó la charla y que hizo nuestra primera experiencia de este tipo, y a todos los que están y participaron, algunos que tuvieron que salir porque capaz que se nos extendió ahí. La del 28 puse la información ahí en el chat, igual se los vamos a pasar por correo, y no sé, Gaby, si me quedó algo pendiente. No, muchísimas gracias a todos y a todos. Activo a todos para que puedan decir chau. Y cualquier cosa, a escuchamos comentarios, escuchamos sugerencias, cosas que se les puedan ocurrir, que les puedan resultar interesantes. Muchas gracias. Bien. Gracias. Chao. Máximo, millones de gracias. Beso grande. Adiós. Chao, chao. Gracias. Gracias. Lo digo yo, cierro.